Buenas noches para todos, son las 6:02 hora de Colombia. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener un conectado muy especial para hablar de un tema tan importante como es la salud mental. Hablar de depresión y hablar de ansiedad son dos temas muy recurrentes, muy frecuentes en nuestra población con diabetes. De tal suerte que les agradezco a las personas que se van conectando, pero también a las personas que nos ven en diferido, que una vez llegan de sus trabajos se conectan o que van en el bus, en el Transmilenio y también se conectan y nos ven en este programa que se llama Conectados, un programa que nació en la pandemia y se quedó a solicitud de ustedes, un espacio para responder preguntas muy frecuentes y muy comunes en nuestra población con expertos que invitamos para responder esas inquietudes de personas que son totalmente idóneas, profesionales en cualquiera de las áreas que nosotros pues manejamos al respecto. Les voy a pedir que me ayuden, por favor, compartiendo este link en todos los grupos. Ya les voy a compartir acá en todas las escuelas, para las personas que realmente necesitamos una mano, un auxilio. Alguien que nos diga, a todos nos puede pasar, pero ¿cómo nos podemos ayudar? Y es que hablar de salud mental es supremamente importante y recientemente estuvimos conmemorando la Semana de la Salud Mental, en donde pues también se tocan estos temas. Le voy a pedir al equipo que me ayude con la transmisión, compartiendo en todos los grupos. Gracias, Carlos, por copiarme allí en todos los grupos. Y lo va a copiar también a nuestra invitada especial para que ella los invite a sus pacientes y puedan también conectarse en esta transmisión. En esta transmisión, entonces, reitero, vamos a hablar de este tema que a todos nos puede de alguna manera interesar e involucrar. Y lo primero con lo que quiero arrancar esta noche es por preguntar, ¿cómo está? Usted me está viendo. ¿Cómo se siente? ¿Y en dónde está? ¿Y de dónde me ve? ¿Y de dónde me escucha? Saludo a, dice NBD, buenas tardes, se escucha perfecto, gracias. Gracias por escribirme y ayúdame por favor también de pronto en compartir en los grupos. Pero sí vale la pena hacernos esa pregunta y ojalá no al final del día, sino al principio, al inicio del día. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Hoy yo les puedo decir que en este momento, y ahorita le voy a decir a la doc, en este momento me siento un poco ansiosa. Y les voy a decir por qué me siento ansiosa. Me siento ansiosa porque inicia la curva de trabajo más grande de la fundación con la temporada de trabajo que se hace en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Y tenemos muchos eventos, muchas actividades pensadas para todos ustedes, para las personas con diabetes tipo 1, para las personas con diabetes tipo 2. Vamos a estar visitando San Andrés, llevando a diferentes médicos a hacer tamizaje en esta región que no conocemos cómo es el rostro de la diabetes en San Andrés, pero además tenemos unos eventos para personas con diabetes tipo 1 en Bogotá, que estamos alistando y que va a ser increíble, que esperamos que todas las personas que hacen parte de nuestra comunidad, pero además que hacen parte de las escuelas familiares de diabetes tipo 1, se encuentren allí, lleguen allí, compartan sus experiencias, se den ese abrazo que se deben y sientan que definitivamente no están solos. Y eso me tiene un poco ansiosa. Además, venimos de una semana en la que todo el mundo estuvo como modo off, semana de receso, entonces se tomaron el viernes, lunes festivo, entonces el que tenía plan de trabajar pues no está en esa misma sintonía y por eso yo me autorrespondo como estoy, me encuentro un poco ansiosa, esa es la verdad. Pero sin más preámbulos, yo les voy a presentar a nuestra experta invitada, a la doctora Milena Gil, que es psicóloga clínica, ella es especialista en cuidados de enfermedades crónicas, ¿m? Y es una persona que además ha venido liderando las escuelas de diabetes tipo 1 en el módulo de salud mental, manejo de las emociones, psicología, y por eso me parece increíble que nos acompañe esta noche, porque es que al final todos necesitamos esa mano.
Bienvenida, mi querida Doc, a Los Conectados, un programa que hacemos en vivo desde que empezó la pandemia, como te digo, y que ha sido un auxilio para las personas que a veces buscan ayuda, no la encuentran o no la encuentran de manera oportuna y encuentran en estos espacios la respuesta que estaban buscando. Bienvenida, Doc, y pues démosle un saludo a ellos antes de empezar en materia. Ay, claro que sí, para mí es muy gratificante realmente estar aquí, poder estar en estos espacios, sobre todo porque al ver la diabetes desde el otro lado, pues podemos encontrar diferentes métodos y claro, es normal que te encuentres ansiosa. O sea, imagínate en el marco de la diabetes a celebración mundial, pues es una fecha muy significativa y no solo también para nosotros, como las personas que estamos del lado apoyando como especialistas y transmitiendo todo este conocimiento, sino también para familiares y pacientes, personas que día a día se encuentran con esta nueva realidad. Entonces es muy gratificante para mí, de verdad, como profesional, poder acompañar desde estos espacios y sobre todo ya teniendo el conocimiento también desde todo lo que hemos hecho en la Escuela de Diabetes. Entonces me parece muy chévere y a ti te agradezco la oportunidad, a todos también bienvenidos a este espacio, espero que sea muy fructífero y sobre todo que nos llenen de preguntitas para así mismo poderles brindar toda la información necesaria y muchas estrategias para que esto fluya normalmente y pues poderles colaborar en lo que más podamos, ¿no? Gracias. Claro que sí. A todas las personas que nos están viendo, voy saludándola, les pido que me escriban de qué ciudad se conectan. Estaba leyendo a Claudia García Herreros, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Déjenme saber si ustedes tienen alguna pregunta especial. Yo por ahora les quiero preguntar si ya se postularon al concurso de fotografía, El rostro de la diabetes en su segunda edición. Recuerden que esta vez el concurso se cierra el 3 de noviembre. El 3 de noviembre la convocatoria, ustedes pueden participar con su mejor foto para narrar a través de la fotografía lo que es vivir con diabetes, pero sin medicamentos. Recuerden que son más de 2 millones de pesos en premios y que hasta el 3 de noviembre ustedes pueden enviar su foto al correo atención@diabetescolombia.com. Esperamos que usted que me está viendo se gane ese concurso. Más allá de ganárselo, más allá de los premios, es lo que como comunidad podemos transmitir, comunicarle a la gente a través de estos ejercicios de awareness, de concientización, de por qué hemos sufrido tanto esta crisis del sistema de salud, las personas con diabetes sin medicamentos. Así que, por favor, no dejen de participar, no le teman al éxito. Se puede ganar, se puede ganar. Saluda a Javier Puentes desde Cúcuta. Qué dicha, desde Cúcuta estamos lejos, pero un abrazo en la distancia, querido Javier. Pues entonces, Mido, que empecemos en materia, hablar de por qué recientemente vimos, tú sabes, el tema de la Semana de Salud Mental y hablábamos un poco que cerca del 30% de las personas con diabetes tipo 1 tienen síntomas depresivos. Y acá tengo que hacer una introducción previa y es que para todas las personas que tal vez no lo sepan, la depresión y la ansiedad están afortunado o desafortunadamente íntimamente relacionadas con la diabetes por múltiples factores, no solamente por los factores fisiopatológicos de la condición, sino por la relación que tiene la glucosa con la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, con la parte emocional que ya no la va a explicar la doctora. Y por eso varios estudios nos dicen que una persona que tenga diabetes tiene tipo 1 tiene 4 veces más posibilidades de desarrollar depresión que una persona que no tenga la condición y que una persona con diabetes tipo 2 tiene 3 a 2 veces más posibilidades de desarrollar o tener algún tipo de depresión durante el tiempo que conviva con esta condición. Tú tienes unos nuevos datos, Doc. Ilústranos, por favor. ¿Qué encontraste? Sí, mira, en estudios recientes es algo que logramos ver cotidianamente y yo creo que todos hemos logrado encontrarnos en la cotidianidad con el estoy ansioso o tengo esa ansiedad que no me deja, me agobia o el soy depresivo.
Ujú. Recordemos que la depresión requiere y tiene ciertos ítems a catalogar, desde ciertos también estadísticas y pruebas científicas avaladas científicamente que nos permiten determinar el grado y la severidad como tal de la diabetes, de la depresión. Adicional a esto, pues tiene síntomas muy específicos. Entonces me gustaría empezar por aclarar que podemos ingresar en una tristeza profunda, en una tristeza que es funcional, en la cual podemos llevar, que se da normalmente después de un diagnóstico, más cuando es algo tan repentino, es algo a lo que no estábamos preparados, que llega casi siempre. Le digo normalmente a mis pacientes, nosotros nunca tenemos un presupuesto debajo del bolsillo para la enfermedad. En el gasto mensual nosotros no decimos para el médico, para todo, sino normalmente lo dejamos fluir y nunca lo presupuestamos. Entonces es importante entender que todos estos factores que llegan a cambiar nos producen estados de tristeza profunda. Llega la depresión porque se vuelven realmente cambios y rutinas muy, muy amplias. Estadísticamente, según las nuevas revistas científicas, podemos encontrar que en los adolescentes normalmente, por todos los cambios que vienen asociados a toda la interpretación, el cambio de roles, el pertenecer a los nuevos grupos, el sentir y encontrar también todo esto que llamamos la personalidad, los arquetipos, cómo estamos forjando todo esto, pues se encuentra normalmente en un 32% la tasa de incidencia de los adolescentes que pueden caer en síntomas depresivos. Asimismo, los cuidadores y familiares tienen una tasa del 30%, algo que, como se dan cuenta, no es bajo, realmente es una cifra muy alta en la cual nosotros venimos a hacer un llamado y decir cuáles son esos síntomas, qué es lo que está pasando más allá, porque la influencia, como tú lo decías, de la emoción con la diabetes tipo 1 es altísima y cambia muchísimo. Entonces, sí es importante entender que nuevos estudios científicos nos muestran que hay una tasa de incidencia entre el 30 y el 32%, tanto para cuidadores primarios, que pueden ser familiares, padres, o en algunos casos también todas estas personas que son los líderes del proceso, y también a todos los adolescentes, que es donde más encontramos todo este choque emocional frente a las nuevas rutinas, ¿no? Ujú. Voy saludando a quienes se van conectando, más de 15 personitas conectadas. Me está diciendo acá Janet Dávila, buenas noches. Ingrid Urina Silgado, buenas noches, tardes, ¿desde dónde estás conectada? A María Ramos Santa María, ¿cómo estás? A Gemita Lara desde Cajicá. Alguien me preguntó, me dijo, escribió, pero no veo el comentario, que había intentado participar en el concurso de fotografía y dice acá, mi hijita tiene 14 años y ya tiene 13 de tener diabetes tipo 1 y se siente muy cansada de tanta inyección. Ya vamos a hablar de eso, que eso es súper importante. Pero alguien me estaba diciendo que para el concurso de fotografía, que si era para menores de edad. Recuerde que cuando son menores de edad usted puede postular a esa persona como cuidador y hacen la foto entre los dos, no importa, el premio se va para la casa. Entonces, no dejen de participar porque sean menores de edad, porque para eso los cuidadores pueden ayudarlos a participar en el concurso, y a los que se van conectando los invito a participar. Recuerden que este año vamos a participar con la foto, con su mejor foto para narrar lo que es vivir con diabetes, pero sin medicamentos. Y reitero, el correo donde pueden enviar la información es atención@diabetescolombia.com. Perdónenme que hice este bache, pero voy respondiendo las preguntas. Dice Magda Quintero desde Miami, ¿cómo estás? Y Javier, y a todas las personas que ya empezamos a hablar un poco del tema de depresión, tú lo decías ahorita, de esta revista que además pues es una fuente, es un referente científico en publicaciones científicas, que es PubMed, en donde tú nos relacionas que el 32% de la población en adolescencia normalmente tiene o desarrolla estos episodios de depresión. Y esto que lo relaciono con lo que estaba diciendo ahorita Javier Puentes en los comentarios, y es que ustedes, quiero que lo sepan, acá en la fundación, la población que recibimos, una de las preocupaciones más grandes y que ya pues con los años y la experiencia lo notamos, es que quizá la edad más difícil es justamente
la adolescencia. Y por eso allí es donde se desarrollan este tipo de complicaciones. También es donde el paciente muchas veces deserta, dice ya no quiero más el tratamiento, pero esto es normal. A la hija de Javier Puentes quiero decirle, esto es normal que suceda y que en esta edad se presente agotamiento, como él lo está diciendo, lleva de sus 14 años, 13 años con diabetes tipo 1 y por supuesto que se siente cansada. Eso es absolutamente normal. Lo que tenemos que mirar acá, y es lo que vamos a aprender un poco con la doctora, es qué hacer. ¿Qué hacer? Porque esto realmente pasa, nos estás demostrando que en la literatura, por supuesto, lo ratificamos, pero ¿qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de escenarios en casa? Y antes de esa pregunta, lo importante sería es saber cómo yo me doy cuenta que tengo depresión, cómo yo me doy cuenta que tengo ansiedad si estoy en la casa. Entonces, si usted está en la casa y nos está viendo o en su celular, pues miremos unos síntomas, Doc, que nos ayuden o nos obliguen a pensar, en esto me siento yo totalmente identificado o identificada y qué puedo hacer. Ok, mira, como les decía, la depresión tiene unos síntomas muy específicos, pero se pueden confundir con una tristeza profunda. La ansiedad es algo que no podemos eliminar. La ansiedad es lo que nos permite a nosotros, nos pone en modo supervivencia. Ella activa la hormona del miedo en la amígdala, por allá en una partecita del cerebro que nos dice, muévete y hay que sobrevivir. Es la que nos ayuda en método de supervivencia. Pero cuando lo miramos desde el otro lado, los estados de ansiedad son aquellos que nos limitan. La ansiedad se siente físicamente. ¿Cómo la manifestamos cuando hay estados de ansiedad? Taquicardia, temblores, en muchas ocasiones sudoración nocturna. Hay pacientes que se acuestan a dormir sobrepensando todo el tiempo y en el sobrepensamiento no logran conciliar el sueño, una fase de descanso que es lo habitual que entramos como en el sueño REM, que es como el sueño profundo, donde el cuerpo puede descansar porque los mismos pensamientos todo el tiempo están ahí trabajando y eso a veces nos activa la ansiedad. Entonces, muchas personas pueden presentar ese sudor nocturno que te levantas y dicen, hay pacientes que dicen, no logré descansar porque todo el tiempo estuve sudando. Hay personas que lo manifiestan con temblores también, que son inminentes, lo pueden ver, el temblor en el cuerpo, la sudoración, la diaforesis que sentimos todo el tiempo. Hay personas que pueden presentar síntomas abdominales, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento. Hay otras personas que presentan náuseas, que dependiendo todo este tipo de sintomatología, hay diferentes técnicas que más adelante se las voy a ir brindando poquito a poco para que ustedes puedan ir encontrando un punto en el me siento en esta situación y estoy confrontada. Normalmente vienen con todos los exámenes clínicos de control, con toda esa anticipación frente a nuevas situaciones o cambios que estamos viendo en nuestro cuerpo, frente a nuevas dosis de medicamento, todo lo que tenemos que trabajar o las barreras de acceso. Todo eso nos genera estados de ansiedad. A veces no lo sabemos identificar y entramos en todo este ciclo. Hay personas que pueden hiperventilar de la misma ansiedad. La hiperventilación es esa respiración rápida, muy agitada, en la cual no llega el oxígeno a nuestras extremidades, por lo tanto se duermen las manos, los pies, a veces se tuercen un poquito y finalmente sufrimos un desmayo. Hasta este punto puede llegar la ansiedad. ¿Cómo sabemos que estamos en esos estados? Nuestro cuerpo lo manifiesta, al igual que el estrés. Y la depresión tiene síntomas muy marcados. Hay depresión biológica y hay depresión que se puede convertir en disautonomía. La disautonomía es cuando yo estoy con una tristeza profunda, no encuentro sentido de vida, puedo andar en una vida completamente normal, natural, relacionarme con todo el mundo, salir, compartir, pero llego a casa, la tristeza, la sensación de vacío es inminente, lloro muchas veces sin darme cuenta, prefiero aislarme de la sociedad, a veces no logramos cumplir con las rutinas diarias como bañarnos, rutinas de autocuidado, nos aislamos completamente. Entonces, es importante verificar si alguno de estos síntomas realmente están presentes, porque hay que consultarlo con un profesional y entrar a hacer pruebas que nos permitan diagnosticar una depresión. Hay tres niveles, que es la funcional, que es muy, muy pequeña, una depresión leve, moderada y severa.
Aquella que está severa es la que nos limita y no nos permite parar de la cama. Entonces, esa es la delgada línea entre la tristeza profunda, la depresión y volver a la disautonomía, que son tres variables que vemos ahorita muy frecuentemente en la sociedad. Ujú. Y acá me parece oportuno una aclaración también para la gente, porque mira que escuchándote, tú dabas unos síntomas muy claros de ansiedad y yo cuando les inicié el conectado les dije, quisiera preguntarles a todos cómo están y que usted se haga esa pregunta en este momento, si está estresado, como de pronto yo pude estar, más bien no estaba ansiosa, estaba era estresada, ¿cierto? Exacto, sí. Y, y que usted haga la reflexión de cómo se encuentra es absolutamente importante porque tú dices algo muy relevante y es, pues, ¿cuál es el diagnóstico oficial? Es que uno no puede decir, es que hoy estoy depresivo, pero realmente no tengo un diagnóstico oficial. Y para hablar de depresión hay que también mirar cómo se diagnostica de manera oportuna o realmente es que estamos con distrés, que me parece importante que tú les hagas esa diferencia. Estamos con distrés o estamos estresados o realmente no fue un buen día, pero después de cuántos días yo como padre, como madre, puedo decir, no es que mi hijo realmente no está bien. O si yo soy el paciente, ¿cuánto realmente necesito esperar para decir, necesito levantar la mano y buscar ayuda, Doc? Sí, mira que esa es una de las cosas que aún más nos cuestan como sociedad, el pedir ayuda y más en toda la base emocional y que nos representa el decir no estoy bien. Todavía se cree que ir al psicólogo es de locos y realmente el más cuerdo es el que va al psicólogo y los psicólogos también necesitamos ir al psicólogo, pero partiendo de esa diferencia hay que pedir ayuda cuando vemos que los síntomas van mucho más allá. Es decir, el distrés es aquel que no nos permite funcionar. El distrés es ese que nos agita, que no nos permite. El estrés es aquel que nos permite funcionar, que a pesar de que vamos, por ejemplo, el estrés es lo que tú estabas presentando. ¿M? Ujú. Te movilizó, te activó, te puso modo supervivencia, tengo que hacerlo, moverme, pararme, funcionar. Tal cual. El distrés no te permite funcionar, no te ¿Bloquea? permite movilizarte, te bloquea, te deja ahí, literalmente no sabes para dónde ir. Cuando entramos en depresión, logramos mirarlo desde el otro punto. Podemos ver síntomas como la depresión es mucho más severa, no puedo movilizarme, me cuesta levantarme de la cama, no puedo comer alimento o por el contrario, cambio toda mi rutina, me voy del otro lado y empiezo a consumir un montón de dulces, un montón de cosas que no debo hacer, cambio totalmente mi rutina de autocuidado. Entonces, es muy variable, pero la línea es muy delgada. Pedir ayuda en el momento en el que nos desconectamos realmente de quiénes somos y no nos reconocemos. Hay algo muy chiquito, mírate al espejo, es la persona que quieres ver. Ok. Leo acá este mensaje de Gema. Dice, yo llevo 15 años con diabetes, de los cuales 5 con insulina. Y cuando entré a insulina, el mundo se me vino encima y la ansiedad se disparó. Entonces lo que yo hacía era que me relajaba comiendo cosas que empeoraban. Y el tema es que hay momentos en donde sí me gana la ansiedad. Le pido al equipo que nos ayude con las cámaras, por favor. Ansiedad, pero poco a poco fui venciendo ese monstruo que me atacaba. Me ayudó mucho el hablarlo, el exteriorizarlo, exteriorizar mi miedo, mi angustia. No es fácil, pero lo logro, no siempre, pero si el comentario viene es que hay que hablar del miedo y hay que exteriorizarlo. Y mira que esto me lleva a la otra pregunta que viene en camino y es para ese papá como Javier que está preocupado por su hija y es hablar de esos factores de riesgo, ¿cierto? De ahí hay unos factores que son desencadenantes. En el caso de la adolescencia, pues ya todos nos imaginaremos la cantidad de cambios hormonales que está atravesando esta persona, que son una causa real, directa y principal de por qué se puede generar estos cambios de conducta, estos cambios de comportamiento, pero también tenemos el otro escenario en pacientes que como Gema
entran con un nuevo diagnóstico y más allá del diagnóstico entran con una terapia diferente. Y mira que ella lo dice clara y abiertamente y me encanta y te felicito, Gema. Gema, hago paréntesis, es una paciente eh, tan valiente que la admiro tanto, ella sabe cómo la queremos, pero además que ha afrontado todas, las duras y las maduras y está ahí frente al cañón. Tiene todo el poderío para hablarle a usted de todas las complicaciones que se le ocurran, pero además tiene todo el bagaje para decirle cómo ha luchado en el sistema de salud para tener lo que tiene hoy. Dicho esto, pacientes como Gema que reciben una nueva terapia y necesitan un apoyo, o esposas de pacientes que no se adaptan a la nueva, el nuevo estilo de vida, y eso sí que quiebra el núcleo familiar, agota, daña muchas veces de la relación. Entonces, estos son los escenarios. ¿Cuáles son esos factores para que les digamos a las personas? Ya les dijimos síntomas, ojo, ya les dijimos diferenciación entre distrés, estrés, ansiedad, depresión. Y ahora, ¿cuáles son esas causas principales que son recurrentes en nuestra población? Mira, hay diferentes causas, pero las principales es, nosotros normalmente no tenemos una comunicación asertiva en nuestras casas. Nosotros normalmente normalizamos, eh, es que él es de mal genio, es que es un poco aprensivo o es que es así. ¿M? Cuando llega una situación que nos cambia totalmente, es como cuando a ti te quitan algo que tú querías mucho. O en el caso, por ejemplo, de la pacientica que lleva Sí. 13 años de su vida, pues es Aleluya. algo que no ha conocido, pero que claramente puede referenciar en sus pares. Aquí es clave, por ejemplo, para este papito, la adolescencia. Nosotros, la adolescencia duele, crecer duele. Siempre decimos que yo quiero ser grande, quiero tener 18 años, ser independiente, pero crecer duele. Desde los 9 años en adelante, sí nos enfrentamos a muchos cambios que no son solamente hormonales. Están en referentes de quién soy, cómo me percibo y a qué grupo quiero pertenecer. Cuando hablo de a qué grupo es cuando sentimos como a los 9 años estoy entre ese conflicto de amo a mis papás, pero al mismo tiempo no quiero hacerle caso a mis papás porque quiero pertenecer a ese grupo de amigos. Ujú. Entonces vemos todas esas variables que les genera demasiado malestar. Todos pasamos por esa situación. En algún momento todos fuimos adolescentes, pero nadie nos dijo, es que crecer duele, tranquilo, ¿sí? Crecer duele es normal y tienes que cambiar por muchas situaciones, tienes que pasar por esos amigos que te van a sentir, te van a hacer sentir muy bien, como aquellos otros que te van a hacer sentir menos, como donde tú no vas a pertenecer y donde no puedes. Y en pacientes con diabetes tipo 1 también entra toda esa confrontación. Por ejemplo, eh, la comida coreana, el consumo de paquetes, gaseosas, los nuevos dulces, grasas saturadas, un montón de cosas que es muy normal en el diálogo del adolescente hoy en día decir como probé tantas cosas o viví tales experiencias. El adolescente dice yo no puedo hacer nada de eso. Ujú. Entonces, como no puedo hacer nada de eso y no puedo comer nada de eso, pues soy diferente, lo que me obliga a autoaislarme. No quiero salir, prefiero no compartir en las reuniones de familia. Muchos se sumergen en las redes sociales, hay otros que prefieren no asistir. Entonces, ¿cómo podemos notarlo? El aislamiento es un factor esencial. Los cambios temperamentales, no solamente en los adolescentes, sino lo podemos ver en los niños, incluso en la etapa de juego o incluso en pacientes adultos también, que ya llevan mucho tiempo con diabetes tipo 1 sufren cambios ambivalentes todo el tiempo. Un momento están bien y de momento se confrontaron porque llegó alguna situación que no tenían las herramientas para manejarlo. Entonces, esto influye un montón y las barreras de acceso también incluyen, ¿no? Entonces, recordemos que actualmente tenemos demasiadas barreras de acceso. Hay una nueva ley que salió este año que me gustaría que ustedes tengan en cuenta y es la 2460 que nos dice este año todos tenemos barreras, no tenemos limitantes para poder ir al psicólogo. La limitante está, le digo yo a mis pacienticos a veces dentro de nuestra cárcel mental que dicen no voy a pedir ayuda. Yo no tengo que sacar una cita por psicología, o sea, eso no es necesario.
pero hay una nueva ley que nos dice ya no necesitas pasar al médico general, si necesitas hablar con alguien, solicítalo. Pero ahí viene desde el otro punto. La persona lo hace y la cita es cada mes o cada 3 meses. Sí, le va bien. Entonces, esas barreras de acceso generan mayor indisposición en el paciente, generan frustración, No. generan realmente un montón de sentimientos y emociones que a veces dicen, mejor yo por ahí no paso. Ujú. Todo eso lo podemos ver en esos cambios temperamentales, en la falta de adherencia al tratamiento, en no No, querer saber y en el, nada de eso. en el tema de la sobrecarga emocional al cuidador, porque yo te decía tres escenarios fundamentales que los vemos con mucha recurrencia. Uno acá, los adolescentes que ya marcaste, yo creo que el Javier, el papá de la niña que estaba acá escribiendo, se puede llevar una gran idea de lo que pasa por su cabeza, ¿no? El tema de la culpa, el tema de no sentirse como parte de un grupo, como parte de la sociedad, de sus amigos, el tener vergüenza, el pensar que todo está como en el tema del error y también estas nuevas personas con este diagnóstico, pero ¿y dónde queda el cuidador? Imagínate el cuidador que acá está al nivel de cansancio, de agotamiento, pero además que lastimosamente y depende de las circunstancias, a veces es muy difícil quejarse, entre comillas, porque eso no es quejarse, eso es decir, no puedo más. Pero para la familia puede ser quejarse porque es la que lleva la batuta, la que soporta todo, la que aguanta todo, pero eso también nos enferma, ¿no? Entonces, ese grupo, ¿cuál es ese factor allí de riesgo? ¿Cómo se desencadenan en el grupo de los cuidadores? Mira, en el grupo de los cuidadores podemos encontrar todo lo que encontramos como burnout o síndrome del cuidador quemado. Uh -huh, El burnout no solamente ocurre en el ámbito laboral, uh -huh. ocurre en el ámbito del cuidador, porque los cuidadores primarios normalmente son los papás. Entonces recordemos que hay un papá líder que toma toda la vocería casi siempre de ese cuidado de esa personita, ¿no? Entonces yo voy a las citas médicas, yo lo agendo, yo modifico toda mi agenda. Básicamente el cuidador y por lo general en pacientes con diabetes tipo 1 tienden a ser los padres, los cuales desplazan su vida por completo, su proyecto de vida personal y se sumergen en todo esto que viene siendo una bola de nieve gigante, porque no es algo que tú manejas de un momento, sino que viene día a día cambiando. En esa bola de nieve, como yo le llamo, muchas veces dejamos nuestros gustos, dejamos de compartir, eh, nos hacemos los fuertes porque es necesario, los papás no tenemos derecho a derrumbarnos ni a estar tristes. Entonces, dentro de esas creencias populares, muchas veces yo no tengo nada, no te preocupes, yo estoy bien. A los hijos a veces hay que decirles, estoy mal, estoy triste, estoy cansado, esto me frustra, no es tu culpa, es culpa de los diferentes sistemas que existen actualmente, de las diferentes variables que no podemos controlar. Entonces es necesario entender y normalizar las emociones dentro de la casa. Cuando yo te digo, a veces no tenemos una comunicación asertiva en casa, me refiero a eso. A normalizamos, los hombres no pueden llorar, las niñas tenemos que ser fuertes. Nadie tiene por qué ser fuerte. Digamos que la fuerza es algo interno. No debemos manejarlo de tienes que ser fuerte, tienes que luchar, tienes que hacerlo, sino lo invitamos desde el lenguaje. ¿Qué tal si trabajamos para que tengas una muy buena adherencia? ¿Qué tal si no podemos comer esto, pero qué tal si buscamos nuevas recetas? ¿Qué tal si nos inscribimos en un curso con la fundación y de pronto podemos aprender nuevas cosas? Entonces todo se modifica, pero el cuidador ya llegan tantas cositas que el cuidador dice, estoy agotado. Pelea con el sistema, pelea con la EPS, Sí. pelea con la entrega de medicamentos y aparte de eso, pues también no sabe cómo llevar a su adolescente o a su hijo en casa que está viviendo un montón de cambios en el colegio, en el entorno, en la sociedad y se siente diferente. Entonces, claro que el cuidador se agota, se aísla, llora en silencio y pretende ser fuerte para que lo vean fuerte, cuando muy seguramente el propio paciente y su propio hijito lo están viendo del otro lado, estoy cansada. ¿Cómo lo podemos percibir? Los hijos del otro lado dicen, siento que mi papá está cansado, mi mamá está cansada, ¿será que soy una carga?
eso pasa cuando no normalizamos las emociones y abrimos realmente la comunicación asertiva en casa. Hay un evento que vamos a hacer en donde vamos a trabajar una dinámica especial de una influencer muy conocida en diabetes tipo 1, que además es psicóloga, es paciente y se inventó un juego que se llama, ya les voy a buscar porque por acá yo lo había anotado, creo que se llama vasoterapia de la diabetes. Y la vamos a traer a Colombia justamente para que nos ayude a tener esas conversaciones que a veces pueden ser incómodas y que a veces no las tenemos con conciencia. Pero esto que tú acabas de mencionar es supremamente importante y nos da pie para empezar a hablar sobre qué hacer, qué tácticas tenemos. Me gustaría ampliar un poquito, y no sé si lo tienes por ahí a la mano, porque la gente justamente se pegó acá desde ese tema de la ley que tú dices, ahora ya no necesitan, dime cuál es para tenerla acá en mente, pues que la gente la vaya tomando nota. Y antes de eso, de leer los comentarios, quiero saludar especialmente al señor Héctor Hernando Sánchez Sánchez, de los primeros estudiantes de nuestras escuelas. Lo recuerdo por su gran esfuerzo, porque vivía él como muy disciplinado con su estilo de vida, así que don Héctor, me complace mucho leerlo. Su mensaje es muy lindo. Un saludo de abrazo gigante para ese ángel llamado Erika. Mucho tiempo sin conectarnos, pero acá estoy de nuevo, aprendiendo cada día más. Que no se nos olvide que esto es todos los días uno aprende algo nuevo. Voy con Vanessa Gutiérrez. Buenas noches, bendiciones para todos. Una pregunta, ¿en qué PS atiende la doctora? Ahorita ya les vamos a dejar sus redes, su teléfono de contacto ahí para que ustedes puedan contactarla a ella. No estoy viendo que en este momento salgamos en la cámara. ¿Será que se fue el internet? No, como que ya todo está bien. ¿Tú me escuchas, Doc? Sí, 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 yo te escucho perfecto y sí, en el live, sí, ahí estamos, creo. Ok. Sí, ahí Dice está. acá en la nueva EPS a los 6 meses si le va bien, que tú hablabas un poco de esa misma ley Ujú. para que no tengan que sacar cita con medicina general y luego con la psicóloga, pero lo peor es que hace parte de las barreras de acceso y entonces tú a veces sacas una cita, si te va bien te dura 1 mes, 2 meses y a veces te cambian la psicóloga. Entonces ampliar un poquito ese tema. Y nos cuenta Vanessa Gutiérrez, sí, tristemente a mí me pasó, primero tengo que ir al psiquiatra para que me envíe al psicólogo a terapias y él lo remita una vez a un psiquiatra, me dijo que para que me habían enviado, que yo no estaba loca y no me atendió. Eso es lo que nos dice ella. Luego dice Samantha, buenas tardes, muchas veces los cuidadores no nos damos cuenta de que estamos quemados. Ay, eso sí está... Sí. Eso es súper clave. Mira que todos estos elementos que nos van dando quienes nos están viendo hasta ahora. Sí. Entonces, para las personas que están como cuidadores, que tenemos derecho a alzar la voz y decir, no puedo más, estoy cansada, que dedicamos toda la vida o gran parte de nuestra vida a cuidar a esa persona por el parentesco, llámese hijo, hija, esposo, esposa, pero que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y para esto tengo una historia de una de las mamás de nuestras escuelas que decía, yo no recuerdo quién era yo antes del diagnóstico de mi hija. Hoy soy la mamá de, vamos a ponerle Luciana, pero no me acuerdo ni cómo era yo antes de. Y eso me pareció Sí. súper triste y le dije que hiciéramos una tarea, que se las doy públicas a todos para que hagamos el ejercicio. Y era que le escribiera una carta a esa yo antigua que recordaba y le dijera que recuerda, le pidiera perdón, porque es que así la vida está muy difícil porque no sabemos las circunstancias de muchas personas, pero es muy doloroso olvidarse de uno mismo. Entonces era escribir una carta para encontrar ese puente otra vez, de en donde me perdí y dejé de ser importante incluso para mí misma. Y ahí creo que ese ejercicio es muy terapéutico, muy reflexivo. Sí. Pero esto solamente para los cuidadores. ¿Qué recomendaciones les damos en esas mismas proporciones? Cuidadores, adolescentes que en este momento están pasando por una etapa difícil, que no aceptan la condición, que se cansaron porque es normal,
que se sientan agobiados, que no se sientan parte de una sociedad supuestamente normal, cuando ustedes todos somos absolutamente normales en ese sentido. Y de pronto, ¿cuál era el otro escenario? Ya dijimos cuidadores, adolescentes y de pronto ¿qué serían? ¿Los papás era el otro escenario que tú estabas planteando? O no, las personas que no aceptaban el diagnóstico. Las personas que no aceptan el diagnóstico, sí. Eh, Mira, pues realmente esto de ser cuidador quemado, digamos que es algo que viene desde hace muchísimos años y creo que es con todas las enfermedades crónicas, incluso con un paciente hipertenso o un paciente que sufre cualquier enfermedad realmente, porque el proceso de salud de enfermedad es algo que no pedimos. ¿Sí? Nosotros sabemos que naturalmente el cuerpo se desgasta, es de uso y desuso, pero nunca lo asociamos. Sí. Y desde ese punto, para el cuidador, ese ejercicio que le dejaste a la mamá de Luciana, eh, permite ver mucho más allá. Ustedes pueden encontrar en las redes sociales, sana tu niño interior, ve muchas cositas, pero hay cosas que a veces no se pueden sanar. No siempre podemos sanar el niño interior, pero siempre vamos a encontrar algo muy positivo. Ya no encontramos esa persona que estaba antes, pero en cambio, ¿qué hemos ganado? ¿Sí? Ya no nos reconocemos, pero ¿qué puedo ver de virtuoso hoy en día en mí? A veces es necesario incomodarnos para poder acomodarnos. Hay un ejercicio que es muy significativo si alguno de ustedes se siente perdido, se siente cansado, se siente agobiado y como no encontramos dónde, quién soy, eh, es un ejercicio que puede ocasionar un poquito, pero incluso los psiquiatras a veces lo envían, y es ve a una tienda, pide algo que te encante, pero encuéntrale siempre una incomodidad. La blusa, no es que no me gusta el botón, no es que no me queda, lo quiero una talla más grande, lo quiero una talla más corta, quiero esto, para finalmente probarte todo lo que puedas y salir de allí sin comprar nada. Incomodarnos para acomodarnos siempre es uno de los principios básicos que vamos a encontrar para podernos reestructurar. A todos aquellos cuidadores que se sientan perdidos, hagan este ejercicio chiquito. Sanar ese niño interior a veces es muy difícil. Encontrarnos nuevamente desde el pasado nos va a generar mucha carga, a veces mucha culpa en nosotros mismos. En esa carta que tú les invitas, añadan qué he ganado. No la hagan desde el por qué, sino desde el para qué. ¿Por qué siempre va a llegar a la culpa? ¿Por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué no actué? ¿Por qué no cambié? En cambio, si la hago desde el para qué, voy a tener ganancia. ¿Para qué viví esta situación? Para aprender tal cosa. ¿Qué me dio a ganancia? Siempre vamos a tender a tener cosas positivas en medio de un proceso que esté lleno de baches, como les digo yo. Siempre hay cosas positivas. Añádale el para qué y van a ver que van a encontrar muchas cosas que ustedes han desarrollado como cuidadores, estrategias que incluso ustedes ni siquiera hoy en día dicen, no pensé que fuera capaz de afrontar esta situación de la manera en la que lo estoy haciendo. Y me puedo sentir orgulloso por esa situación. Invítense a tomar espacios para ustedes. Sé que a los papitos en general y más cuidadores primarios les cuesta un montón delegar. Soltar esas cargas es muy difícil, pero busquen esas redes de apoyo. Váyanse a tomar el cafecito con esa amiga con la que nunca charlan. Desen ese espacio a los papás también, vayan, jueguen fútbol, practiquen algún deporte. Desen un espacio, así sea semanal corto, pero desen un espacio para ustedes. Es lo único que les puede generar salir de esa zona y ese bucle emocional que es vivir con una enfermedad crónica en casa. Entonces, sobre todo para los cuidadores esa parte. Para los adolescentes, plantear el sistema de valores y esto también quiero reforzárselo a los papitos. Hay algo que se llama ¿cuál es mi sistema de valores? Y más allá de lealtad, responsabilidad, respeto, está basado científicamente en la terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia de la tercera generación que nos dice, ¿qué es eso que para mí tiene alto valor? Que porque siempre las acciones que yo voy a hacer van comprometidas a tener cuidado de no dañar esos valores. Por ejemplo, para mí es muy importante y tiene alto valor aliviar el sufrimiento de las personas.
La acción que tomo es que todas mis terapias, mis consultas y mi día a día van enfocadas en caminar y en aliviar ese sufrimiento, jamás en dañar. Entonces, planteen su sistema de valores a nivel familiar. Esto también para sus hijitos. ¿Qué es eso que tiene alto valor para ti? ¿Qué es eso que te mueve, que te lleva? Más que el respeto, la responsabilidad, la lealtad, que son los valores que nos enseñan. Pero ¿qué es eso como familia que nos mueve? Compartir tiempo de calidad, compartir espacios, llevar una alimentación saludable, participar de estos espacios, capacitación continua. Eso tiene alto valor. ¿Qué vamos a hacer como en acción comprometida todos como familia para que esto siempre vaya de la mano? Eso nos ayuda a vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, en el yo como contexto y nos ayuda a reestructurarnos cognitivamente. A todos esos adolescentes es Ujú. completamente natural por todo lo que ustedes están pasando. Sentirse agobiado, cansado, triste, no pertenecer, sentir que la vida no tiene sentido. A los papitos también estar presentes, evidenciar todos esos pensamientos negativos de los hijos, de no tener ganas de vivir o de cómo poderlo implementar para alzar la voz y sobre todo buscar la ayuda psicológica que tanto necesitan. Son Bien, llamados de atención chiquitos. ok. Para ir como resumiendo esas ayudas que les estamos brindando, si usted nos está viendo hasta ahora, ojalá Javier, el papá que dijo allí de su niñita, que es una niña, que es una joven, porque ya entra en adolescencia, pues estos consejos les pueda servir, pero para que tomemos nota en general de acciones que puedan ayudarnos a nosotros, si es lo que les decíamos al principio de que a diario nos automonitoreemos y nos preguntemos cómo estamos, cómo me siento hoy y que podamos tener clara esa respuesta porque al hacer esa pregunta consciente, no, yo lo hice una semana, créeme, lo hice y realmente si uno interioriza, es capaz de ser consciente cómo está funcionando su cuerpo, es capaz de ser consciente de si, por ejemplo, el hambre que tengo es por hambre o es por ansiedad. Incluso hacerse esa pregunta a conciencia le puede uno ayudar a cambiar la decisión que iba a tomar para, no sé, hacer algo en el día o tenía un propósito diferente en el día, pero hacerse esa pregunta te hace como revalidar la situación. Es supremamente importante. Dos, lo que tú mencionabas me parece, bueno, me parece que acá, y te invito, Doc, a que hagamos un ejercicio de respiración, porque ese es otro de los problemas que identificamos a nivel general, el tema de que nunca nos han Sí, enseñado cómo respirar de manera adecuada. Y no es que seamos las más expertas en respiración, seguramente hay múltiples tipos de respiración, pero la capacidad que tiene una correcta respiración de eso. oxigenar el cerebro, de oxigenar los vasos, las arterias, las venas, es totalmente transformador. Si pudiéramos hacer eso en una situación de tristeza, en donde de pronto nos sentimos abrumados y no necesariamente llegar a sentirnos así, sino que sea un hábito, ¿cuál sería esa práctica de respiración, Doc? Bueno, mira, la respiración consciente, cuando nosotros, y te invito a ti también a hacerlo ahí que estás sentadita, cuando tú respiras, nosotros tendemos a respirar con el abdomen, Sí. casi siempre. Respira normal, tú te vas a dar cuenta que el abdomen se llena de aire y tendemos a levantar esta parte del abdomen. Nunca respiramos con esta parte del diafragma. La respiración consciente se basa en eso, en tu poder respirar conscientemente con tu cuerpo sin llenar el abdomen, sino llenar el diafragma. La idea es que con cada respiración el diafragma suba y realmente todo el oxígeno llegue hasta la parte alveolar, toda esa parte de allá profunda de los pulmones que llegue a los alvéolos, para que el intercambio gaseoso sea mucho más eficiente y así podamos centrarnos en el aquí y en el ahora. Hay una respiración que es muy sencilla, que es respiración 4-7-8. Hay algunas personas que les cuesta y entonces hacen la 4x4. Es Ujú. decir, les explico las dos. La idea es que ustedes cojan, hagan el ejercicio, se ponen la manito acá en el pecho y la manito en el abdomen. La idea es que solamente levante el pecho. Entonces van a respirar en 4 tiempos. Cuentan mentalmente 1, 2, 3, 4 mientras inhalan
levantando esta parte del pecho, es decir, llenando de aire. Cambia. Sostienen durante 7 segundos, lo cuentan mentalmente y después sueltan en 8 tiempos, contando hasta 8. Van a notar cómo cambia la respiración. Cuando nosotros lo hacemos con esta parte baja del abdomen, es una respiración normal. Cuando lo hacemos con la parte alta, a veces no logramos aguantar hasta 7 o no logramos soltar en 8 porque realmente nos quedamos sin aire. ¿Mm? De eso se trata. Entonces la invitación es toquen las dos partes y traten de elevar el diafragma. Ok. Siempre con esta parte. Sostienen 7 y sueltan en 8. Ustedes van a notar incluso un poquito de mareo, pero puede llegar a oxigenar completamente el cerebro. Entonces, a esas personas que les cueste un poquito más hacerlo, Dos. sostienen en 4. Entonces, en 4, contienen 4, sueltan en 4 y se quedan sin respirar 4. Eso es 4, 4, 4, 4. Como Súper. imaginando un cuadrado. Eso nos ayuda a centrarnos. Otra técnica sí facilita para la ansiedad. Sumerjan la carita en hielo con agua cuando estén muy ansiosos o tomen un hielo en cada mano. El frío nos da como un corrientacito en la cabeza y los centra en el aquí y en el ahora. Miren 5 o 10 cosas a su alrededor del mismo color. O si ya es un estado de ansiedad muy grande, acuéstense en el piso y empiecen a practicar este tipo de respiración. Eso les ayuda a regular los niveles de ansiedad. Ok. Hablábamos también, y esto pues para las familias, incluso los pacientes con diabetes tipo 2 y su familia, porque Ujú. acá no se vive lo mismo que en diabetes tipo 1, la importancia de separar los roles, de no ser el juez sino el apoyo, eso es muy importante. Y algo que mencionabas también que me parece que cambia y hace la diferencia por completo y es capacitarse. De verdad, aprovechen los espacios que tienen, por lo menos lo digo acá desde la fundación, tienen las escuelas que es un proceso de formación tan estructurado, es virtual, es gratuito. Si usted no quiere y si le suena propaganda, no lo haga, pero entonces busque capacitarse, porque es que el paciente que está informado es un paciente empoderado, que tiene criterio, que tiene la posibilidad de exigirle al profesional, de refutarle de manera respetuosa, pero cuando un paciente se informa, se capacita, la cantidad, el margen de error va a ser mínimo, pero además se rompen tantos prejuicios alrededor y permite que sus entornos sean mucho más amigables para ese paciente, llámese hijo, hija, esposo, esposa. Entonces sí me parece muy clave que las personas de acá se lleven la importancia de capacitarse. Y me parece también clave dentro de lo que tú mencionabas, el tipo de acompañamiento emocional, familiar que puedan encontrar y también buscar esas redes de apoyo. Pasemos a un tema que también va a estar en esta revista, en la última revista de este año de la Fundación, Sí. que hablamos de complicaciones de la diabetes en general, pero de un tema que para nosotros este año ha sido muy peculiar, si bien ustedes saben que la crisis del sistema de salud no es nueva, no es de ayer, no es de antier, la crisis del sistema de salud como nunca antes se ha desbordado en estos 2 últimos años. Y para nosotros lo más crítico como líderes de pacientes, como organizaciones de pacientes, es no encontrar una respuesta resolutiva directamente de los entes de control, llámese Superintendencia de Salud o llámese Procuraduría, es decir, hemos sentido una frustración muy grande en la capacidad de respuesta que tiene hoy por hoy la institución. Ustedes saben, no es un secreto, hay muchos casos que incluso con tutela no se han podido resolver como se resolvían antes. Entonces, esto ha marcado una tendencia que para nosotros es nueva, pero además nada positiva. Y es que por primera vez hemos notado pacientes con mucha desesperanza, con muchos niveles de frustración, como tú lo mencionabas, porque tenemos unas altísimas barreras de acceso.
que hace que el paciente desista. Hoy por hoy yo les digo y les confieso, se me hace muy difícil, pero además también soy empática y lo siento y digo, hasta cierto punto tienes razón, pero hoy por hoy que un paciente estudie, se capacite y participe en los eventos y en los programas está siendo mucho más difícil, porque la respuesta que dan es de qué me sirve si no me entregan mi tratamiento, si no me entregan mi medicamento, y me encantaría escuchar sus opiniones al respecto para entenderlos un poco más, ¿no? Eso me parece, esto es la primera vez que lo registramos acá en la fundación. Otra cosa, claro, cuando empiezan a haber estas barreras y la gente empieza a dosificar su medicamento, se presenta una desestabilización muy grande, que es una desestabilización emocional, pero también metabólica. Yo quisiera que tú le explicaras desde esa perspectiva psicológica cómo estas barreras de acceso que más allá de un cumplimiento, de un indicador, de una entrega de un medicamento, trasciende. Es que trasciende la vida del paciente, la economía del paciente, la familia. Estamos incurriendo en mayor gasto de bolsillo, pero además muchas personas pierden su trabajo por ir a pedir permisos para hacer filas enormes para que les digan que no hay el medicamento. Entonces, esto psicológicamente, que ya muchos de los que están acá conectados han vivido o han escuchado a alguien que lo ha vivido, ¿cómo trasciende la esfera psicológica y por qué, Doc? Uy, mira que ese es un tema, muy difícil porque es una realidad inminente en el sistema de salud y que actualmente todos los pacientes están evidenciando, ¿sí? Incluso los pacientes que no tienen una enfermedad crónica o evolutiva y que no requieren un medicamento como tal de supervivencia. A modo de chisme, estuve muy enferma en estas semanas y la limitante hasta para de pronto un medicamento de protección gástrica, como el esomeprazol, que es algo básico. Entonces, esto repercute un montón porque cuando tú estás cursando por un proceso de salud de enfermedad, no solamente estás en impacto físico, desgaste físico, sino que también todo implica la economía, el trabajo, el colegio para los niños, para los papás, la movilidad también de llegar hasta ese punto, las peleas con el sistema de salud. Ya hay pacientes que les toca llegar a desacato para poder literalmente acceder. Y aquellos que no logran acceder, pues tienen que sacar de su bolsillo para poder comprar los medicamentos. Y aquí se presenta algo que es muy importante, sobre todo en el sistema familiar, y es el círculo del silencio. No sé si habías escuchado en algún momento del círculo del silencio. Tú lo hablabas ahorita y es conocer nuestra propia enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando con mi cuerpo? Hay pacienticos que prefieren no decir, no tienes algo, es un mosquito que te picó, es algo que tienes que tomarte no, todos los días para no hacernos sentir diferentes. Esto hace que realmente es una condición, es algo con lo que nosotros podemos vivir, no es algo que no tenga tratamiento. ¿Mm? Es una condición. Por lo tal, podemos trabajarlo y cuando el paciente conoce su condición, conoce su tratamiento, realmente es más fácil la adherencia. A nivel emocional, las implicaciones son altísimas porque el nivel de la glicemia o la glucemia de sangre varía de acuerdo a todas nuestras emociones. Cuando están tristes, cuando están eufóricos, cuando están extasiados, cuando están muy bravos, los picos de glicemia varían un montón. ¿Mm? Entonces, claramente toda esa sobrecarga emocional del cuidador, la variabilidad glucémica, el riesgo de las complicaciones a largo plazo, porque estamos cambiando la medicación y las dosis porque necesitamos extendernos porque no tenemos más, o por el contrario, tenemos tanta variabilidad que necesitamos todo el tiempo estar recurriendo a nuevas dosis, implican a largo plazo en todas las funciones de nuestro cuerpo, que genera sobrecarga en el cuidador adicional en el paciente genera todos los cambios. Entonces, tú estar bien de un momento a otro, te levantaste muy bien, tuviste tu rutina, algo disparó notablemente, inmediatamente baja la glicemia o tienes un pico de glicemia, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué genera? Frustración. Soy diferente, no sirvo para nada, si yo tengo esto no voy a poder hacer mi vida,
Claramente, levantar la voz también es importante. Cuando conocemos toda nuestra eh, condición clínica, es más fácil entender cómo gestionar las emociones. Siempre te hablan de inteligencia emocional, pero nunca te enseñan cómo ser inteligente emocionalmente. No sé si lo hayan notado, pero la inteligencia emocional va mucho más allá. Se trata de, estoy súper brava, pero tengo una condición que si estoy muy enojada, se me va a subir o se me va a bajar la glicemia. ¿Cómo puedo gestionar esa emoción? Ok, puedo hacer ejercicio, puedo meditar, puedo respirar, puedo escribirlo, gestiono la emoción y evito un pico de glicemia. Entonces, todo esto es un aprendizaje constante y una capacitación constante. ¿Cuál es la idea? No que no vivan la emoción, que en la casa no haya un círculo de silencio en el que digan, no vamos a hablar de esto y es un bichito que te picó, un mosquito, o no es necesario hablarlo, es necesario decirlo y si todo nos gestiona un mal genio o mucha tristeza, ¿cómo lo voy a gestionar? Para que no influya en mi adherencia al tratamiento y la desesperanza realmente es algo que tenemos que trabajar en base a nuestro sentido de vida. ¿Quiénes Sí. queremos ser? ¿Cómo nos Y queremos percibir? eso. Y yo quiero que vayamos casi que al cierre ya del programa, es para hablar de eso que se titula en nuestra revista que estamos en este momento alistando para imprimir 6.000 unidades que se entregan a lo largo de todo el territorio nacional de Colombia para hablar de las complicaciones de la diabetes. Pero hay un artículo en donde hablamos de la esperanza se cuida. Y uno cómo cuida la esperanza, porque es que esto no es solamente en el sector salud, esto no es solamente acá a mis pacientes, esto no es solamente acá de la fundación, esto ha sido un halo, que no quiero meter temas políticos en esta conversación, pero que es un No. sentimiento nacional. Entonces, ¿cómo cuidamos la esperanza? Porque la esperanza reivindica, la esperanza también nos da la posibilidad de creer que mañana va a ser mejor. ¿Cómo podemos cuidar esa esperanza a todos? A todos un mensaje que nos quede súper claro de eso, Doc. Uy, mirando realmente todos nuestros pequeños logros. La invitación es siéntense en la noche a mirar todos los pequeños logros que lograron en el día y se van a dar cuenta que en medio de cada una de las cosas tenemos más cosas positivas en el día que negativas, pero muchas veces no las notamos. De esa manera podemos cuidar la esperanza, trabajando poco a poco, no a largo plazo, pero sí con mini proyectos. Mañana voy a hacerme un desayuno delicioso de una receta que vi, pero que sea tu proyecto y hazlo realidad. Eso se va a convertir en un logro y los logros generan esperanza. Entonces, hacer proyectos cortos, de corto plazo, una receta, un viaje, una actividad, algo que les genere placer, porque recordemos que el ser humano vive entre el placer y el displacer, psicológicamente, por lo cual es importante alimentar todo el tiempo el placer, hablando desde ese punto. Entonces, la invitación, hagan logros chiquitos, una estrategia, y en la noche siéntense y digan, hoy logré hacer esto, logré. De esa manera se mantiene la esperanza, Yo creo, manteniéndola viva. manteniendo la vida. Yo aportaría tal vez, y ustedes también son libres a ir a dar opiniones porque acá todos aprendemos, ¿no? La idea es que no, yo sé que es muy difícil lo que algunas personas están viviendo en este momento con el tema de barreras de acceso en el sector salud, Mm, pero buscando cuidar esa esperanza, lo que tú dices, además de lo que tú dices, Doc, me parece que viene bien hablarnos bonito a nosotros mismos, tratarnos bonito, sí, concentrarnos de manera determinada en disfrutar todo lo que nos pasa, cada momento, el sol, la lluvia, la noche, el día, disfrutarlo porque estamos vivos y cuando uno empieza o sabe o es consciente de lo que eso significa, trasciende. Es que es casi un milagro que estemos acá, que estemos conectadas, que estemos respirando, que estemos presentes. A veces no somos tan conscientes de eso y eso también da esperanza. Entonces, hablarnos bonito, lo que tú decías, a tener proyectos a corto plazo que yo pueda cumplir y felicitarme también por eso. Yo los leo en sus comentarios porque al final lo importante es que acá entre todos pues nos demos ese valor, aprendamos que no estamos solos y que estas circunstancias pasan. ¿Algo que se me olvide por decir, Doc?
Sí, hay una cosa que les quiero dejar y es, hay una escritora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre del duelo, fue la primera persona que escribió sobre el duelo y la muerte, pero dice algo muy bonito en el libro de La Rueda de la Vida, y es, no esperemos a que llegue una situación que no esté en nuestro control para empezar a ser felices. La felicidad se compone de pequeños instantes. No esperes a que llegue una situación, una condición o una enfermedad para vivir y ser feliz. La invitación es, yo sé que es muy difícil en los contextos actuales del sistema de salud y sobre todo con todo lo que hay que rodea, todas las variables, economía, salud, eh, clima incluso, Ujú. pero compongamos, la felicidad no es un estado eterno. Nosotros podemos componernos de pequeños instantes de felicidad. Nunca vamos a ser completamente felices porque los problemas le dan sabor a la vida, decía un paciente mío, pero sí es importante eh, crear esos instantes de felicidad. Y antes de que se me olvide, para todos aquellos que preguntaron, la nueva ley del psicólogo, porque se me había olvidado y me lo preguntaste y no los quiero dejar con esa dudita, es la ley que modifica la ley 1616 del 2013. Es la ley 2460 del 2025. Esa está rigiendo a partir de septiembre-octubre y nos dice que todos tenemos derecho a un enfoque integral en salud, es decir, que buscamos garantizar, que busca garantizar el derecho al acceso del servicio, que tú como cotizante o también como beneficiario tienes derecho a pedir la cita por psicología y ya no tienes que ser remitido por el médico general o valorado primero por un psiquiatra. Esto que le pasó a la paciente realmente es muy triste de ver, pero es una realidad, porque nosotros tendemos a etiquetar. ¿Sí? Psiquiatra etiqueta y diagnostica. El psicólogo trabaja con el alma. Entonces la invitación es, apropiense de esa ley, pidan y siempre respalden sus derechos, porque tienen todos los sistemas y esta ley garantiza todos los recursos en cuanto a educación, prevención, a nivel territorial, está a nivel de todo el territorio y les permite un enfoque integral en cuanto a promoción y prevención de la salud mental. Entonces yo creo que hay menos intermediación. Ley Uh 2460 -huh. de 2025 la vamos a leer Sí. con detalle y se me ocurre a mí que estos conectados también nos pueden servir para recomendar libros. A mí que me encanta leer y que ahorita que lo estabas citando me acordé de una frase también de Walter Rizzo que tú sabes que es un experto en todo este tema de autoayuda, pero también del valor de la mujer y demás. Y coincide con el mensaje que recibí esta mañana porque decía, nunca esperes las circunstancias para ser feliz, sé feliz desde ya, con lo que hay, con lo que tienes, cómo va la vida, porque al final todo en la vida pasa, Uh transmuta, va en -huh. constante movimiento y a veces nos queremos quedar ahí atascados o en el dolor o en una relación tóxica o en algo que nos está haciendo daño y no queremos soltar para que la naturaleza fluya y por eso me parece que venía muy, muy conectado con el mensaje que tú estabas diciendo, de no espere la circunstancia perfecta para ser feliz. Este es el momento, este es el ahora y esta es la oportunidad que hoy tenemos, que hoy Dios nos brinda y qué bueno que hoy nos podamos encontrar en este conectado. Mi querida Doc, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio que realmente esperamos haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Aprendimos por qué hablar de depresión es importante y sobre todo cuando se tiene diabetes, por qué hablar de Uh -huh. ansiedad es importante cuando se tiene diabetes, cuáles son esos factores de riesgos desencadenantes, cuáles son esos cuadros más frecuentes en donde evidenciamos la mayor necesidad de apoyo emocional, que es en la adolescencia, que es cuando un paciente no acepta su diagnóstico o que es en el caso de los cuidadores. Eso también lo aprendimos. Aprendimos algunas tácticas, tips o recomendaciones que les dijimos cuando usted se sienta solo, cuando usted se olvide de usted mismo, cuando usted esté en un episodio de ansiedad, qué hacer, todo eso lo dijimos hoy. Y también les hablamos brevemente de una ley que es la 2460, me dice, Del 2025. 2460 de Sí. 2025, para que usted sepa que a partir de ahora, desde el mes de septiembre en Colombia, ya no se va a tener que pedir una intermediación a través del médico general para acceder al psicólogo, sino que usted Uh directamente va a poder solicitar su cita, decir, oigan, necesito ayuda, necesito una atención con un profesional. Y dentro de lo que tú tenías acá de cuándo buscar ayuda,
Me parece que no nos podemos ir sin decirles a las personas que busquen ayuda. Uno, cuando los síntomas duran más de 2 semanas seguidas. ¿Sí? Dos, si están interfiriendo con su vida diaria, es decir, usted no está pudiendo dormir, usted no está pudiendo de pronto tener relaciones sexuales, o afectó su vida sexual, que es tan importante, su sueño, su alimentación. En esos momentos piénsese que eso no es normal y que necesita ayuda. Piense también en qué tipo de profesionales buscar. Usted puede buscar un coach, usted puede buscar un psicólogo, usted puede ya a través del acompañamiento psicológico entender cuál es ese profesional que le va a ayudar de manera más idónea a tratar lo que a usted le está pasando. Y siempre que estas cosas le pasen, no evite, por favor, evite quedarse callado y mencióneselo a su médico. Hoy por hoy, no todos, no todos los médicos, pero algunos valiosamente escuchan al paciente. Y cuando usted le dice alguna situación a ese médico y él tiene la capacidad de entender que usted no está bien, dice, qué pena, creo que la va a remitir al psicólogo, y no porque esté loca o loco, sino porque usted necesita entender, por ejemplo, que usted está comiendo porque usted está disfrazando una emoción o porque usted no quiere, no sé, aceptar un duelo, por ejemplo. Y de eso vamos a hablar en un próximo conectado, no el próximo, sino creo que vienen 3 conectados más para hablar lo que hay detrás de la real adherencia a un paciente. Y son esas circunstancias que uno identifica como profesional de la salud y entiende que el paciente se está saboteando. Y el paciente no es consciente de eso y necesitamos sacarlo aquí para que empiece a hacer los cambios. Ese va a ser uno de los conectados que tú me vas a acompañar con otro doctor con el que vamos a hablar muy, muy placenteramente, como siempre en estos conectados. Gracias una vez más, mi doc linda. Ya, si te quieres despedir, la cámara es tuya, por supuesto, antes de mis Solamente, parroquiales. no solamente decirles a todos que yo sé que vivir con diabetes tipo 1 no es fácil. Sé que es un diagnóstico que no esperamos, pero no solamente exige al cuerpo de manera física, sino también al alma y también a la mente. Entonces, pidan ayuda con un profesional idóneo y con la persona con la que más se sientan. No importa si es psicólogo, psicoanalista, conductista, de aceptación y compromiso, con la persona con la que ustedes conecten. Con esa persona que está sentada al otro lado, ustedes hagan clic porque realmente la terapia psicológica es desnudar el alma y hablar de miedos. Entonces la invitación es trabajen en ustedes mismos y un gusto haberlos acompañado. Espero que todas las herramientas les hayan servido un montón y aquí siempre para lo que necesiten y obvio nos vemos en el otro lado. Gracias. La doctora Juliet atiende también a las personas con diabetes de acá de la fundación. Cualquier cita que de pronto necesiten pueden escribir al WhatsApp de la fundación, que es 311-275-0533, y nosotros allí también los remitimos pues para que ustedes puedan tener ese primer acompañamiento y saber si van a necesitar terapia o no. Le pido al equipo que esté pendiente ahí de la cámara y a ustedes, las pocas personas que ya quedan en la conexión, no se les olvide que hasta el 3 de noviembre tienen para postular su mejor foto para el concurso de fotografía. Este año, en esta edición, vamos a hablar de lo que significa vivir con diabetes, pero sin medicamentos. Si usted es colombiano, si usted es mayor de edad, puede aplicar, pero si usted me está diciendo, por ejemplo, tengo mi niña que quiere participar, pero es menor de edad, no importa, participe usted como cuidadora con la foto de ella, pero pueden participar y es el momento de mostrarle al mundo de verdad lo que es vivir con diabetes, pero sin medicamentos, porque nunca antes habíamos tenido una crisis similar. Hasta el 3 de noviembre pueden enviar su foto. Las condiciones del concurso están en www.diabetescolombia.com y al correo atención@diabetescolombia.com. Por favor, espero sus fotos hasta el 3 de noviembre. Les mando un abrazo súper grande, les deseo una feliz noche acá en Colombia, siendo las 7:16, y nos vemos en un próximo conectado para encontrarnos, para hablar de estos temas que a todas y a todos nos interesan. Un abrazo y una feliz noche. Hasta luego. Chao, chao.